Mi gente, hola, espero estén supremamente bien y bueno, gracias por estar aquí en otro nuevo video. Y hoy vamos a hablar de algo supremamente importante y que para mí estaba esperando el momento para hablar sobre esto, para hablar sobre la espiritualidad, para hablar sobre la conexión, para hablar sobre cómo nosotros debemos de elevar nuestros niveles de conciencia, porque realmente no avanzamos hasta que nuestro nivel de conciencia es mucho más alto, hasta que nuestro nivel de conciencia está realmente equilibrado con nosotros mismos y con esas fuerzas superiores llamadas Dios. No sé si tú en estos momentos crees o no crees en Dios o crees en alguna fuerza divina que básicamente mueve el mundo, que no vemos, que no sentimos, pero que siempre está. Para mí, en lo personal, es Dios. Y hoy en este video no quiero hablar de religiosidad, no voy a hablar de extremismos, no voy a exceder esa confianza que me has dado, porque de eso no se trata. Yo quiero hoy que aprendamos en este capítulo a que podamos elevar nuestro nivel de conciencia. Y elevar nuestro nivel de conciencia, como te decía, es poder creer en Dios, poder creer en esa otra fuerza que nos mueve, que nos da tranquilidad, que nos da equilibrio, que nos da paz. Entonces, hoy, sin más, pues yo te diría que podríamos hablar de todo lo que hay en este manual de vida, que es la Biblia. Que más adelante vamos a abordar algo con esto, pero que en estos momentos no es el caso. Hoy te vengo realmente a hablar de ese momento difícil en el cual estaba hace más o menos ya un año y medio, 2 años, en el cual estaba sin empleo, en el cual la relación que tenía era toda una farsa, me robaron mi moto, cuando estaba en un momento en el cual solo me tocaba trabajar en discotecas, que era un momento difícil para mí y mi familia, poder llevar un alimento, poder conseguir dinero para mis actividades, para la casa, para pagar los servicios. En esos momentos fue donde realmente conocí a Dios. Y tú dirás, pues normalmente venimos de una familia y de culturas católicas. Yo soy católico, de ir casi 8 días a la iglesia, a las 12 del día, con mi mamá, con mi papá, con mi familia. Muchas veces creemos que la religiosidad o la espiritualidad o esa conexión real con Dios es ir cada 8 días a misa, que es realmente hacer oración todos los días. Y muchas veces nos estamos dejando llevar por la repetición de una oración, de un Padre Nuestro, de una Ave María, de muchas cosas, pero que finalmente no es conexión. Y hoy quiero contarte realmente cómo yo conecté con Dios, cómo conecté con esos principios básicos para poder estar en paz y en equilibrio conmigo mismo y que quiero hoy enseñarte. Entonces, sin más ni menos, te voy a contar hoy en esta masterclass. Hablaremos de espiritualidad, hablaremos de los niveles de conciencia y sobre todo a cómo todo esto nos ayuda a nosotros a crecer en nuestro proyecto personal. Entonces, como te contaba, realmente esto parte de una desconexión que muchas veces tenemos con nosotros mismos. Y la desconexión va en que no nos reconocemos nosotros, de que no sabemos qué tenemos, cómo actuamos, qué es lo que sentimos realmente. Y en este momento en que yo me doy cuenta de ciertos síntomas que tenía, como la procrastinación, como la pereza, como el que realmente me sentía aburrido con quién era, con quién representaba. Realmente no me estaba comunicando internamente conmigo mismo. Todos los días podía pedirle a Dios, Dios, dame algo para poder luchar, para poder seguir, dame una oportunidad, pero realmente no estaba haciendo nada. Y muchas veces Dios nos dice, ayúdate para yo poderte ayudar y quizás nosotros no hacemos nada, no nos movemos. Una frase que me ha marcado mucho es que si no cambias, nada cambia. Y realmente yo no estaba en ese momento preparado. Quizás Dios no llegó como una vocecita a decirme, Juan, ve, esta es la dirección, este es tu propósito y esto es lo que debes de hacer. Pero sí, llegó un momento en que sentía paz conmigo mismo en ese momento de quiebre. Cuando ya me habían pasado todos estos sucesos, de que me había quedado sin empleo, mis ahorros se habían ido, tenía realmente dificultad para llevar eh, dinero a mi casa para pagar los servicios, que se vio en declive la relación anterior que tenía y que realmente estaba sin amigos y estaba totalmente solo, me di cuenta que necesitaba algo más. Y en ese momento que necesitaba algo más, me apegué a esa fuerza, a ese Dios, a eso que realmente necesitamos. Entonces me empecé a preguntar, bueno, ¿qué puedo hacer? Sentía esa depresión, esa angustia, esa incertidumbre que quizás muchos hemos sentido durante mucho tiempo, de qué hacer con nuestra vida, de que realmente no nos sentimos orgullosos de lo que estamos haciendo en este momento, que tenemos cierta edad y no hemos hecho nada representativo por ella. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, voy, lo que puedo hacer es ir a un terapeuta, donde un psicólogo, una psicóloga, pero en ese momento no tenía recurso alguno para poder decir que le iba a pagar a alguien, o si me recogía la plata para la primera sesión, pues ya no iba a tener para la segunda. Y obviamente un tratamiento o un acompañamiento con un especialista se trata de eso, de poder generar varias sesiones para poder encontrar esa orientación que nos pueda servir. Entonces, lo que hice en ese momento fue buscar referentes, buscar personas a las cuales yo pudiera admirar, que tuvieran la vida que yo quería construir, una vida en propósito, una vida en equilibrio, una vida en paz, y que obviamente los pudieran mirar, y que también tuviera como ese componente que yo quería escuchar para poder reconstruir mi vida.
En ese momento, pues a mí me ha gustado todo el tema de desarrollo personal, entonces yo dije, tengo que buscar algo que me permita realmente conectar conmigo mismo y conectar con esta parte interior. Y pues empecé a trabajar lo que es la mentalidad, a trabajar ese trato por mí, hablarme, digamos así, bonito, de que sí era capaz, de creerme la película. Pero cuando encontré estas personas, estos referentes, todos concluían con algo. Y aquí te voy a decir cuáles eran mis referentes, porque realmente cada uno de ellos es totalmente diferente, de un país distinto, inclusive hasta de una edad probablemente diferente, pero que muchos se encontraban o sea, mejor dicho, tenían una columna vertebral para la vida en propósito que estaban llevando cada uno. Uno de estos era Javier Rodríguez, otro era Álvaro Boscov, otro era Sebastián Kirken, otro era Mario Alonso Puig, y de pronto este, que será muy controversial para muchos, era Yados Fitness. Yo recuerdo que en este momento yo empecé a escuchar muchos audios de Javier Rodríguez, que era el que más me había calado. Realmente su historia también es muy interesante y les aconsejo que si no lo conoces, ve y búscalo en las plataformas de Spotify y escucha su podcast, sus entrevistas y todo, porque también, o sea, yo creo que los momentos difíciles son realmente esos momentos que nos forjan. Son esos momentos que sacan esa garra que cada uno tenemos y que realmente nos desacomodan, nos sacan de esa zona de confort y realmente vuelven, al, vuelven y construyen el carácter que cada hombre tiene. Entonces, en ese momento empecé a escuchar a Javi Rodríguez, me sirvió mucho realmente lo que él decía sobre el desarrollo personal, sobre creernos la película, sobre tener esa confianza que cada uno necesita. Empecé también a escuchar a Álvaro Boscov, y en un momento de esos, de las charlas que vi también de Álvaro Boscov, vi que el hombre también le pagaba unas mentorías a alguien más, y este era Jados Fitness. Y nada, yo cogí, vi pues como el contenido del hombre, todo el tema. La verdad les digo muchachos, no me caló. Porque como todos saben, es un contenido muy agresivo, es un contenido muy fuerte, es un man que en cierta medida le habla feo, digámoslo así, a su audiencia o a los mileuristas o a los panza, como él los llama. Y eso realmente no hacía pues como clic conmigo porque yo soy una persona pues más calmada, que no es grosera, que no es tan eh, tosca como de pronto hay veces ya dos fines, pero bueno. Resulta que me empezó a salir también mucho contenido de él, todo el tema, hasta que ciertas palabras también me hicieron clic. Él siempre genera una conversación y unas palabras que son, construye el hombre que amas y respetas. Y en ese momento él tenía también un reto de 90 días que se llamaba Tu primer millón, 90 días. Y lo que yo hice fue, bueno, si no tengo nada que perder, pues, hombre, ¿por qué no empezar lo que este man está diciendo? Y es gratis, ¿cierto? Finalmente es gratis. Y eso es lo que necesitaba, una respuesta. Sin embargo, lo procrastiné durante 2 semanas para poder tomar esa decisión. Inicié. Todos los días recibí un newsletter, o sea, un correo de Yados. Todos los días lo leía, lo meditaba y todos los días hacía las rutinas que él aconsejaba. Realmente me cambió. Y lo que les decía ahorita de lo que estos personajes que les dije ahorita, buscar referentes tenían, era que en todos tenían el tema del deporte y el bienestar en su brújula. Y otra cosa era la conexión en Dios. La conexión en Dios. Siempre creían en Dios, siempre buscan a Dios, siempre buscan el equilibrio. Siempre creían en un Dios amoroso, siempre creían en un Dios cercano, en un Dios que lo puede todo, pero si nosotros realmente nos estamos valorando, si realmente estamos construyendo nuestro templo, si realmente estamos haciendo, mejor dicho, si lo estamos honrando, si estamos honrando esos dones, esas virtudes que Dios nos dio, Dios también nos proveerá. Dios también nos dará una vida de éxito, de prosperidad, de abundancia. Pero si realmente no estamos honrando nuestra vida, sino que la estamos malgastando en rumbas, en alcohol, en vicios, pues finalmente no va a suceder nada con nosotros. Como les dije ahorita, si no cambias, nada va a cambiar. Y dentro de todo lo que estaba viendo con estos referentes, habían varias herramientas que cada uno tenía y obviamente yo fui tomando algunas. Entre esas, como les decía ahorita, una gran herramienta era esta, la Biblia. La Biblia. Que finalmente yo creo que muchos en nuestra vida, si son católicos, si son de una familia eh, tal vez colombiana, el catolicismo es un idioma y es una cultura muy arraigada en nosotros, que quizás desde nuestros abuelos, nuestros padres, siempre nos enseñaron a ir cada 8 días a la misa, a orar, a comulgar, a bautizarnos, la confirmación, el matrimonio, muchas de estas cosas. Y realmente la Biblia me sirvió a mí también para empezar a reorientar el mensaje de Dios en mi vida. Y con esto que te voy a decir no quiere decir que tienes que hacer lo mismo. Yo simplemente le di una oportunidad a este tema y dije, bueno, si la Biblia realmente es un camino de vida, es un manual de vida, si realmente la Biblia es un manual de vida, empecemos a darle sentido. Entonces empecé a buscar realmente lo que era la palabra de Dios, lo que era la Biblia en mi vida.
no desde la religiosidad, no desde el fanatismo, sino realmente buscando respuestas para lo que me estaba sucediendo a mí en la vida. Y comencé todos los días a leer unas páginas de la Biblia. Obviamente empecé del Génesis, todo el tema, no la he terminado aún. Y en otros días simplemente lo que hacía era intencionarla sobre alguna preocupación, algún reto, algún proyecto que tuviera y abrirla, a ver cuál era el mensaje que tenía Dios para mí. Y les digo la verdad, funciona. Siempre había una palabra, un salmo, un mensaje en la Biblia para interpretar lo que me estaba sucediendo, lo que me estaba sucediendo en la vida en ese momento. Entonces, ensáyalo, ponle fe. Realmente ese es otro consejo, tener fe para lo que estás haciendo, para lo que vas a ensayar en tu vida y para lo que vas a implementar. Y la Biblia realmente es algo que no nos lo enseñan a interpretar. Y muchas veces en las iglesias vemos misas de 30 minutos donde el padre lee el salmo y en menos de 10 minutos ha explicado, nos quedamos con preguntas sobre lo que realmente significó esa palabra. Entonces el consejo que te doy, léela, intenciónala, abre, trata de entender lo que tiene Dios para ti detrás de este manual. Y según el problema que tengas en ese momento, busca en internet o en ChatGPT o en Cloud o la plataforma que uses cómo el problema que tienes en ese momento, cuál es la respuesta en la Biblia. Y seguro vas a encontrar ahí la verdad. Hay una segunda herramienta también que encontré. Esta la utilizaba mucho también Javier Rodríguez y Sebastián Clinton. Y era, la voy a leer por acá, se llaman los niveles de conciencia de David Hawkins. Y básicamente, ¿qué son este mapa de niveles de conciencia? Básicamente nos dice que nosotros como seres humanos vibramos o en miedo o en amor. Cuando vibramos en miedo, obviamente ahí es donde nosotros tenemos angustias, tenemos tristezas, tenemos envidia. Y cuando vibramos en amor, es donde estamos felices, donde estamos tranquilos, donde estamos en paz. Entonces, es muy interesante realmente lo que nos dice el mapa de los niveles de conciencia, porque coloca como unos rangos en números que básicamente van desde el 20 hasta el 1000. Y básicamente el último es la vergüenza, hasta el último, desde vibrar en amor, que es la iluminación, ¿cierto? En 600 está sentir paz, en 540, vibrar en 540 está la alegría, en 500 está el amor. Y nos dice más o menos que cuando nosotros estamos vibrando en 200 a 250, que básicamente es como la neutralidad, y vibrar en neutralidad es sentir satisfacción, sentir confianza, sentirnos liberados y sentir que Dios es un facilitador de las cosas. Es ahí donde realmente vamos nosotros soltando todas esas cargas que tenemos. Pero te digo, cuando nosotros estamos vibrando, como has dicho, cuando tenemos ciertos sentimientos. ¿Y cuáles son los sentimientos? De vergüenza, de culpa, de apatía, pena y miedo, estamos vibrando por debajo de 100. Entonces, esto nos va mostrando que nosotros, nuestro cuerpo, nuestra energía, puede ser realmente un gran catalizador para lograr o no lograr esos proyectos que nosotros tenemos. Cuando nosotros estamos empezando un proyecto, sea familiar, sea personal, sea empresarial, y estamos nosotros con desconfianza, con culpa, con vergüenza. Muchas veces esto es lo que estoy haciendo yo hoy con ustedes. Estoy compartiendo este mensaje, estoy haciendo videos para redes sociales, y si yo estuviera avergonzado de mi ejercicio, realmente estuviera vibrando en menos de 100, lo cual no voy a tener ningún éxito, porque siempre voy a vivir en carencia. Entonces, este mapa de los niveles de conciencia de David Hawkins lo que nos dice es que para cada una de estas vibraciones hay una visión de vida, hay una emoción, está el proceso y está la visión de Dios. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos vibrando en 350, que es aceptación, mi visión de vida será armónica. Mi emoción será el perdón conmigo mismo. Mi, mi proceso en ese momento será de trascendencia, o sea que estoy trascendiendo realmente, estoy encontrando mi nivel de conciencia y mi visión de Dios es que es misericordioso. Cuando nosotros alcanzamos a vivir en alegría, para terminar y para que me entiendan realmente lo poderoso que es esta herramienta, estamos vibrando en 540. La visión de mi vida es completa, o sea, nos sentimos completos, porque muchas veces somos malagradecidos y siempre estamos queriendo más de lo que tenemos. La emoción es de reverencia. Mi proceso está en revelación, o sea, estamos realmente captando todos los mensajes que tiene la vida para nosotros. Y la visión de Dios con nosotros en ese momento es uno, o sea, que somos uno con Él, que realmente estamos interpretando y estamos en dirección de ese propósito que quiere Dios para nosotros. Y mire realmente en qué emoción, en qué nivel de conciencia estás vibrando en estos momentos para que vayas mejorando y vayas a construir tu proyecto de vida de la mejor manera y encontrar tu propósito. La siguiente herramienta que también encontré fue el Ikigai. El Ikigai, ¿por qué? Porque en ese momento yo estaba en un momento de buscar mi propósito. Pero cuando encontré estos referentes, lo que decía yo era, bueno, ¿cómo puedo que mi proceso se parezca al de ellos y pueda también encontrar mi propósito?
Entonces yo decía, bueno, ¿qué habilidades, qué capacidades tengo? ¿Qué me hace diferente a mí como Juan Pérez? ¿Qué te hace diferente a ti que me estás viendo en estos momentos? ¿Qué haces tú diferente a muchas de las personas? Pero obviamente, ¿qué es lo que te gusta realmente hacer? ¿Qué disfrutas? ¿Qué es eso que te mueve? Que cuando lo haces realmente pasa el tiempo y no te das cuenta. Entonces, dentro de todo este tema del propósito, me preguntaba por varias cosas. Era, ¿qué me gusta? ¿Qué hago bien? ¿Qué necesidad tiene el mundo? ¿Y por qué me pagarían? Esas son las cuatro esferas del Ikigai. ¿Y qué es el Ikigai? El Ikigai básicamente es una herramienta que se inventaron en el Japón hace muchos años y hay muchos libros de estos. Y si lo googleas o lo buscas en internet, te va a aparecer como unas esferas, como si fueran unos conjuntos, donde cada una de estas cuatro preguntas se unen, generan otras cuatro intersecciones y van definiendo tu propósito. Y básicamente el Ikigai con estas cuatro preguntas lo que hace es ir como desmenuzando esas áreas de tu vida. ¿Qué me gusta? Entonces yo me estaba preguntando, bueno, ¿qué le gusta a Juan? Bueno, a mí me gusta hablar, me gustan las redes sociales, me gusta hacer ejercicio, me gusta ayudarle a otros, me gusta escuchar a otros. ¿Qué hago bien? Pues hago bien en el tema del ejercicio, hablo también bien, por eso estoy aquí mejorando con ustedes cada día. ¿Qué necesidad tiene hoy el mundo? Y es, quizás yo decía, le falta más empatía, ser más empáticos con el otro, escucharlos más. ¿Qué decía? ¿Por qué me pagarían? Posiblemente por ser coach, posiblemente por darle a la gente conocimiento sobre temas de fitness o porque de pronto me pagaran por dar una conferencia, unas charlas, algo como eso. Entonces, finalmente todo eso, y ya vemos que en algunas se repiten o son similares, y eso básicamente va marcando como esas líneas donde tú deberías de trabajar. Y el Ikigai también me permitió realmente eh, alejarme de esa concepción de vida que quizás estaba construyendo para agradarle a otros. Porque ya era Juan Pérez el político, porque ya era Juan Pérez el profesional como ingeniero industrial. Por si no saben, yo soy ingeniero industrial, tengo especialización, maestría y un poco de cosas que finalmente ha sido la construcción, tal vez de mis papás, de mis familiares, de mis amigos, pero no lo que yo estaba construyendo ni con lo que me sentía bien. Entonces, desde ahí empecé a cortar con eso. Y esta herramienta, el Ikigai, la complementé con algo, que era el porqué de Simon Sinek. También una charla muy famosa que da Simon Sinek en la charla Tech, búscala en YouTube, que se llama Los Círculos Dorados. Y desde ahí él también explica, en cierta medida, las empresas de hoy en día por qué son exitosas. Porque finalmente no venden el qué ni el cómo, venden el por qué, su por qué están haciendo las cosas. Y yo quería encontrar mi por qué. ¿Por qué Juan Pérez quiere realmente hablarle a un público? ¿Por qué Juan Pérez quiere ayudarle a las personas? ¿Por qué Juan Pérez quiere ser una voz para que tú mejores, para que alcances una vida sin límites y puedas mejorar tus hábitos y obviamente crear una marca personal poderosa? Entonces, sin más, el Ikigai y este libro y esta charla de Encuentra tu porqué de Simon Sinek son la respuesta para que puedas también construir y buscar ese propósito que tienes de vida. La cuarta herramienta que encontré fue que realmente todos, literalmente todos, hablaban del bienestar y del cuerpo. Obviamente, ya dos, como al principio te decía, el hombre dice que no le importa quién seas, pero si tienes un buen cuerpo y te cuidas, realmente eres un hombre de éxito. Entonces, tanto Javier Rodríguez, tanto Babuskov, Yados, Mario Alonso Puig, que de hecho Mario Alonso era un médico y él habla mucho de los hábitos y de la alimentación, hablan de cómo cuidar el cuerpo, hablan de cómo alimentarnos bien, hablan realmente de que si queremos construir esa persona que amamos y respetamos, debemos de aprovechar, de construir realmente este vehículo que Dios nos dio. Entonces, la manera de cómo nosotros le agradamos también a Dios es construir esto que nos dio. Muchas veces pensamos que el cuerpo, que la juventud, que este buen rostro o este buen cuerpo nos van a durar toda la vida y eso no es verdad. En algún momento la vida nos va deteriorando, sea por los años, sea por el tipo de trabajo, por las actividades que hagamos. Entonces nos debemos de mantener realmente en forma, alimentándonos bien. Entonces, la conciencia que tenían todas estas personas no era en vano. Personas exitosas, personas millonarias, personas que le han ayudado a miles de personas y han impactado la vida de muchas más, me hablaban sobre los hábitos, sobre su cuerpo, sobre lo que teníamos que comer. Entonces, ¿qué estás esperando tú para alimentarte, para formar y transformar tu cuerpo? No es en vano. El mismo Dios también lo decía, y hay muchos pasajes que te he compartido, inclusive en mi video pasado, donde San Pablo también nos dice y nos habla de forjar el cuerpo. Hay otros pasajes que nos hablan sobre cuidar nuestro templo. Entonces, ¿qué más necesitas? Lo que te decía, todo lo que quieras preguntar, todo lo que quieras saber desde tu vida está aquí, en este libro de vida, en este libro que también nos ayuda realmente hasta a cómo vernos bien, hasta cómo cuidarnos. Entonces, el tema del gimnasio, el tema del cuerpo, yo ya lo sabía, pero obviamente en ese momento estaba desalineado, estaba con pereza, estaba procrastinando ir al gimnasio. Entonces, en ese momento realmente me di cuenta que tenía que empezar a enfocarme en mi cuerpo y en mi mente. Y ese fue realmente el primer paso que yo di, otra vez empezar a entrenar.
No hacía solamente un round de ir al gimnasio, no. Me levantaba a las 5, 5:30 de la mañana, a hacer mi primer round, a tomar 2 vasos de agua, a hacer 100 burpees, a hacer el reto que les está diciendo. Y después, tipo 7:30, 8, me iba para el gimnasio, otras 2 o 3 horas. Obviamente estaba sin empleo, estaba con muchas más facilidades de tiempo, pero estaba concentrándome, enfocándome porque le estaba dando paz y tranquilidad a mi cerebro, a mi mente. Y obviamente, a medida que iba construyendo mi cuerpo, iba construyendo mi carácter, iba subiendo esos niveles de conciencia. Ya me estaba aceptando, ya me estaba perdonando, ya estaba forjando realmente quién era Juan. Entonces, no dejes de lado esta herramienta. Sé que hacer ejercicio no es fácil, empezar menos, pero empieza a caminar, empieza a jugar con tus hijos, empieza a ir al gimnasio si sea media horita, haz, cuando te levantes, empieza a hacer series de pecho, haz burpees si eres capaz, pero no te quedes quieto, no se queden quietos, muévete, mueve tu cuerpo porque eso es lo que te va a sacar de esa zona de confort, eso es lo que te va a hacer crecer el carácter y tu mente. Y la quinta habilidad que te quiero compartir hoy realmente fue que también cada uno de estos referentes que estaba siguiendo hablaban de algo, y era que debemos entregarle algo al mundo, que debemos realmente ser recíprocos. Nadie va a venir a pagarte $1,000 por nada. Nadie va a venir a pagar por tus servicios si tú no les das algo, si tú no les enseñas, si tú no los acompañas en su proceso o en su dolor. Entonces, lo que hablaban ellos realmente era de aprender una habilidad, de aprender sobre redes sociales, sobre diseño, sobre crear productos digitales, ser trafficker, ser copy, cualquier cosa que te apasione, con lo que estamos hablando ahorita del propósito. ¿Cuáles eran esos conocimientos que, complementado con tu propósito y con lo que tú sabes hacer, con lo que tú eres, qué habilidad podías aprender para complementar eso? Empecé a buscar muchas cosas. Y entre esas cosas que empecé a buscar, obviamente lo tenía claro, y era que mi negocio debía ser un negocio digital. Porque ya en años anteriores había tenido negocios físicos como hamburgueserías, más relacionado al tema de las comidas rápidas y restaurantes. La verdad, es algo que cansa mucho. Porque hay que trasnochar, hay que quedarse hasta tarde, hay que estar todo el día en función del negocio. Entonces no quería algo realmente que me quitara la paz, sino algo que me diera tiempo. Y por eso fue que empecé a aprender habilidades digitales, cómo diseñar, cómo aprender a grabar. Empecé a explorar lo que era el dropshipping, no se me dio. Empecé a explorar lo que eran el tema de infoproductos. Entonces empecé a explorar temas digitales, a cómo podía montar yo mi negocio digital. Y es cuando empecé a aprender sobre temas de diseño, sobre temas de edición, sobre todo este mundo de YouTube, de Instagram, un poco más, hasta que llegué a la conclusión que yo tenía las bases para enseñarle a otras personas a cómo crear su marca personal, a cómo decirle a otras personas a cómo podían desarrollar una buena imagen. Porque finalmente eso es lo que venía haciendo en campañas políticas, con políticos, ayudándoles en sus temas discursivos, ayudándoles en sus temas territoriales, de cómo tenían que hablarle a la comunidad, de cómo se tenían que ver, de cómo se tenían que parar, de cómo tenían que ser allá afuera para poder agradar. Entonces, es algo que siempre me ha gustado, pero nunca me había atrevido a hacerlo de manera profesional. Y hoy, por eso, quiero venir a hablarte también del tema de la marca personal. Entonces aprendí, o vine aprendiendo, a cómo poder con estos referentes aprender de marca personal, de edición, de cómo crear infoproductos, de cómo crear programas para vender. Y bueno, esto es lo que estoy aprendiendo para realmente apalancar todo mi negocio y poder entregarte el mayor contenido y el mayor valor posible para que en el momento que haga mi lanzamiento futuro, pues tú también te sientas identificado y obviamente aproveches toda la experiencia que he cogido en estos años para que puedas también construir tu marca personal. Entonces, realmente estos han sido como los pilares para uno construir su marca personal. Yo soy una persona que ha construido su marca personal con base a los hábitos, con base a cómo me veo, a cómo me visto, a cómo me alimento, a qué hago. Y hacer, por ejemplo, ejercicio es algo que dice que tienes carácter, que cumples lo que haces. Y en este momento también el tema de aprender una habilidad, de tomar un curso, de pagarle a otra persona para que te enseñe toda esa experiencia que él tiene, es carácter y visión. Entonces, esta herramienta de poder aprender una habilidad para combinarla con tu propósito realmente te va a llevar a otro nivel. Y te digo, a otro nivel de conciencia. Porque cuando aprendemos, cuando ponemos en práctica eso que aprendemos, nadie nos detiene. Aquí en el comentario vas a tener el link donde podrás descargar gratuitamente mi guía de 7 pasos para construir una vida sin límites, donde están todos los pasos que te he dicho y encontrarás en la masterclass que también tengo acá en mi canal de YouTube, pero ahí están en una guía paso a paso con un reto cada uno que te harán crecer. Entonces, nada, dale clic y descarga la que es para ti. Y simplemente estas eran 5 herramientas que te quería compartir, porque finalmente no son herramientas, o estarás diciendo que no son herramientas espirituales, pero realmente sí. Son herramientas que cuando di ese paso de confiar en Dios, de entregarle mi proceso a Dios, lo que estaba sintiendo, cómo estaba viviendo, pero obviamente con la conciencia de que sí quería cambiar cómo estaba haciendo las cosas, simplemente Dios me empezó a mostrar
personas, referentes, oportunidades. Me empezó a mostrar lo bonito de la vida y me empezó a dar tranquilidad acá en el corazón. Entonces, cuando empezamos a actuar, cuando empezamos a trabajar, cuando empezamos realmente a dar uno, dos, tres, paso a paso, cuando empezamos a confiar en el proceso, es donde Dios nos abre cada una de las oportunidades que tiene para nosotros. Y Dios me mostró algo muy lindo también. Como te decía ahorita, me empecé a quedar solo. ¿Por qué? Realmente desaparecí totalmente, inclusive de redes sociales casi por 3, 4 meses. Desaparecí de mis amigos con que jugaba fútbol, con los que parchaba cerca a la casa, amigos, mujeres, o sea, amor dicho, me desaparecí de todo. Y ahí es donde realmente te das cuenta que no tienes a nadie, que no tienes amigos, que no tienes relaciones, que no tienes nada, que simplemente Dios me estaba mostrando lo importante en mi vida, que era mi familia, mi salud, mi bienestar y mi proyecto de vida, que era lo importante en ese momento para reconstruir. Entonces, finalmente, con esto quiero decirte que Dios lo que hizo fue quitar todo ese ruido que tenía, que quizás es el mismo ruido que tienes en estos momentos, porque vivimos atareados con el trabajo, con las preocupaciones, con las deudas, con las relaciones tóxicas, con un montón de cosas. Y ahí fue cuando yo entendí realmente que tenía que transformarme. Ahí fue cuando yo dije, tengo que coger las riendas de mi vida y hacer algo, desde lo básico. Como te dije ahorita, no tenía dinero para pagar un terapeuta, no tenía plata para pagar un psicólogo, para pagar un coach, para ir a algo de esto. Pero entonces con los referentes empecé con una libreta a tomar nota de lo que podía realmente replicar de cada uno de ellos. Entre ellos te decía, Yados tenía un reto de 90 días, que yo lo alargué por otros 10 días más y lo cogí realmente para mí, como un estilo de vida. Y era hacer durante 100 días 100 burpees, todos los días. Todos los días orar, todos los días meditar, todos los días realmente construirme. Ah, bueno, otra herramienta era realmente que tengo otra Biblia que es como mi libro referente, que es el Club de las 5 de la mañana. Entonces, era la rutina de Yao Fitness más la metodología que había en el Club de las 5 de la mañana. Empecé todos los días con constancia, levantándome a las 5 de la mañana. No saben lo duro que es al principio, pero realmente me podían más las ganas de transformar mi vida, mi mentalidad y lo que estaba viviendo en ese momento que cualquier otra cosa. Entonces, si tú también estás dispuesto a transformar tu vida, te recomiendo que descargues esa guía que te di ahorita, que es totalmente gratis. Son 7 pasos y que tienen un reto para que tú también puedas empezar a darle foco a tu vida. Entonces, cuando empecé a cambiar realmente todo esto, a adquirir todo este compromiso conmigo, a hacer este reto durante estos 100 días, realmente muchachos, les digo, empecé a ver también esos resultados. Se me abrieron nuevas oportunidades, se me abrieron nuevos empleos, empecé a construir mi negocio digital, vendiendo rutinas, vendiendo asesorías. Actualmente también tengo un programa en Hotmart que es Transforma tu cuerpo en 30 días, que también lo pueden adquirir y también les voy a dejar acá en los comentarios el link. O sea, empecé realmente a tener una visión mucho más grande de lo que podía hacer con mis dones y con mis talentos. Y finalmente pude construir una vida con propósito, una vida con valores, con principios. Y en el momento que tú armas todo eso, tu vida cambia. La Biblia te da realmente un manual de vida que te dice cómo vivir. Y en el momento que yo ya sabía cómo iba a vivir, con mis valores, con mis principios, así mismo empezaron a llegar otro tipo de personas. La relación que tengo ahorita, la mujer que me llevó a mí ahorita, es una relación totalmente diferente. Una mujer totalmente alineada con Dios, una mujer buena, una mujer trabajadora, una mujer con carácter también, pero que es una mujer que realmente agrega valor. Entonces, en el momento que tú cambies todo eso, en ese momento la vida te va a dar también eso para lo cual te has preparado. ¿Cómo queremos una buena relación si tú todavía eres un borracho? ¿Cómo quieres un buen hombre si tú todavía estás cada 8 días de fiesta? ¿Cómo quieres unos amigos empresarios si tú todavía piensas chiquito y piensas en escasez? Entonces, eso es lo que te quiero decir. En el momento que empecemos a cambiar nuestra forma de pensar y actuar en eso, asimismo va a ir llegando todas esas oportunidades que quieres en tu vida. Y como les decía, chicos, para terminar, en el momento que yo metí a Dios en mi ecuación de vida, todo empezó a cambiar. Cuando tomaba una decisión, y hoy cuando tomo una decisión, le entrego esa decisión, ese proyecto a Dios. Y realmente, hoy, en ningún momento he escuchado la palabra de Dios acá diciéndome, Juan, sí, Juan, no, Juan, esto, Juan, lo otro, no. Pero sí, te digo que el sí y el no de Dios ya lo identifico. He llegado a un nivel de conciencia que cuando tengo que tomar una decisión y esa decisión va en contravía de mis valores y mis principios o de mi proyecto de vida, siento algo acá, una cosita, un no sé qué. Pero cuando realmente esa decisión es productiva para mi vida, siento tranquilidad y ahí es donde tomo realmente y acciono esa decisión. Entonces, mi consejo es, coloca a Dios en tu ecuación. Coloca a Dios para que te dé tranquilidad, para que te dé discernimiento y para que utilices también estas herramientas que te he dado hoy. Si más ni menos, si este contenido te resonó, hizo algo en ti, te pido por favor que nos sigas, te suscribas a nuestro canal, que le des like, que comentes en qué momento Dios también te ha revelado y te ha transformado la vida. Porque a mí realmente Dios me ha transformado totalmente. Me ha hecho de mí otro hombre con valores, con principios y con una manera de vida y de visión distinta.
Dios te bendiga.